se nos va la hora. Bueno, el circuito RLC en corriente alterna. Bueno, antes de ver el desarrollo matemático, ya van a ver ustedes que no es nada del otro mundo, es más bien matemático que otra cosa. El concepto del circuito en alterna es el siguiente. Cuando ustedes estudiaron el comportamiento del circuito en continua, ¿sí? Evidentemente teníamos la respuesta natural del circuito más la forzada, ¿correcto? Bien, ahora también vamos a tener una respuesta natural y una respuesta forzada. ¿Cuáles son las características? La respuesta natural es independiente de la fuente, solamente depende de los parámetros del circuito, cuando esto ya ha sido energizado, ¿verdad? Entonces, esa es la componente natural. Quiere decir que para la componente natural es independiente la excitación y va a tener también el comportamiento de los tres casos. Supercrítico, el crítico y el subamortiguado. ¿Qué vamos a sumarle ahora? ¿Qué le vamos a agregar ahora? Ahora vamos a agregar que tengo una excitación de alterna, una excitación periódica, ¿sí? Es así que se nos va a presentar ahora cómo analizamos la respuesta total del circuito, transitorio y circuito estable, ¿cierto? Entonces, lo que ya vimos en RLC de continua, la componente natural, es la misma, ¿cierto? Es la misma característica, resistencia crítica, mayor, menor o igual que 2 raíz de LC. Es decir, esa componente natural está gobernada por los parámetros del circuito y es independiente de la forma de la excitación. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que si nuestra excitación es alterna, ¿sí? Vamos a tener que llegar a la forma que tiene la I forzada. La I que es finalmente la que va a quedar en el circuito, la I de régimen, digamos así. Pero eso ya lo vieron ustedes el año pasado, ¿sí? Ustedes ya vieron cómo, cómo se determina en los circuitos RLC serie la corriente, ¿sí? Ya sabemos que era B sobre Z, era la corriente. Seno de omega t más gamma, gamma el ángulo de fase, más o menos phi es el ángulo de cierre, el de pasaje entre tensión y corriente, ¿cierto? Es decir, esa formulita ustedes ya la conocen. Lo que pasa es que ahora, ya les voy a contar cómo la vamos a obtener de nuestras ecuaciones diferenciales. Ustedes el año pasado, cuando vieron RLC, ¿lo vieron con ecuaciones diferenciales o directamente les dieron la fórmula fasorial para encontrar la tensión o la corriente? Por ejemplo, para encontrar impedancia. ¿Cómo lo vieron en el Zootecnia 1? Fasorial, ingeniero. Directamente de forma fasorial. ¿Sí? Sí. Bueno, no vieron ecuación así de ecuación diferencial de segundo orden, nada. Eso no lo vieron así. No, porque acuérdese que el año pasado el ingeniero Campos faltó, no tuvo como 3 o 4 meses. Ah. Claro, pero digamos, el teórico de ustedes no. El teórico es el mismo, digamos. Por eso les preguntaba, ¿era para ya insistir sobre esto o, qué sé yo, decir, bueno, si ya lo vieron el año pasado, vamos a ir un poquito más rápido? Entonces, no, vamos a ir tranquilo. Bueno, largamos entonces, 25 participantes. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a ir leyendo, así todos vamos leyendo juntos. Transitorio RLC en corriente alterna. Bueno, como se ha visto con los casos anteriores, se siguen los mismos pasos para averiguar la componente natural y la forzada. Se obtiene como conclusión que para ciertos valores de gamma, el valor de la corriente total varía de tal forma que el efecto transitorio puede desaparecer como hacerse máximo. Porque, en realidad, ¿qué ocurre acá? Si ustedes observan, nuestro circuito, en algún momento,
o es RL o es RC el equivalente. Y el caso particular sería cuando sea una resonancia serie, ¿verdad? Entonces, ahí también se nos presenta justamente el caso de que el valor, digamos, de esa corriente total puede entrar directamente con transitorio máximo, con transitorio o sin transitorio. Entonces dice así, como ocurre en corriente continua, se analizan los tres casos según el determinante. Eso es lo que vamos a ver. El término independiente no se anula nunca con las derivadas. No, acá lo que ocurre, para que quede bien interpretado, no es que no se anule nunca. El término independiente, en este caso, no se anula con la derivada, porque en el caso anterior era una continua, y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces ahí cuando ustedes tienen que analizar, no es que no se anule nunca. En este caso, como es B máximo seno de omega t más gamma, bueno, su derivada existe, ¿correcto? ¿Cómo vamos a resolver nuestra ecuación diferencial por el método de los coeficientes indeterminados? Yo le vuelvo a insistir, hay muchas variantes para resolver esto. Después ya lo vamos a resolver por Laplace y van a ver ustedes que todo esto que nos queda como una ecuación diferencial de segundo orden, la vamos a transformar en una ecuación algebraica. Y es mucho más sencillo para resolverla. Pero no importa, la ventaja que tiene esto es de justamente analizar el circuito paso a paso, porque estamos trabajando en función de tiempo. Después ya cuando veamos el método operacional de Laplace, vamos a trabajar en función de la frecuencia. Muy bien, entonces, presentado esto, ya sabemos que nuestra incógnita es I, digamos. Yo quiero saber la respuesta que va a tener ante una excitación determinada un determinado circuito. Derivando, nos va a quedar, si ustedes observan, la derivada de B máximo seno omega t más gamma, me nos queda B máximo coseno omega t más gamma por omega. Ese omega lo paso al otro lado, ¿correcto? Por eso queda todo dividiendo por omega. Entonces, en la derivada, ordenándola, nos queda la derivada segunda de I con respecto a T dos veces por L sobre omega. Ese omega es porque estaba a la izquierda, para no hacer por una simple variable, directamente se la presenta ya que ya está despejada. Más derivada de I con respecto a T por R sobre omega, más 1 sobre omega C por I. ¿Correcto? Entonces ahora sí se nos presenta nuestra ecuación diferencial. La corriente total es la suma de la corriente natural más la forzada, evidentemente. Entonces, vamos con el método de los coeficientes indeterminados. Adelante, Fíjate. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué planteamos acá? Ojo, acá tienen libertad ustedes, aquel que quiere investigar un poquito, la forma de llegar a estas expresiones, hay varias. Yo respeto cualquiera. Mientras se llegue a ese resultado, ¿sí? Yo respeto cualquiera. Esto es porque ya está impreso, ya se viene dando, etcétera, etcétera. Entonces, pero aquel que lo quiera resolver la ecuación de diferencias de otro modo, no hay ningún problema. Mientras me llegue después a la corriente total forzada, da tanto y el mismo valor, la misma expresión, está todo bien, ¿eh? En ese sentido, el que sea un poquito, digamos, más inquieto, buscará otro desarrollo, averiguará, leerá para ver matemáticamente cómo se resuelve. Entonces, el tema de los coeficientes determinados nos presenta la siguiente solución. Nos dice A coseno omega t más gamma más B seno de omega t más gamma. Y justamente A y B son los coeficientes determinados, que es lo que no conocemos. ¿En qué consiste esto ahora? Si esa es la solución que nosotros proponemos para la I forzada, entonces tenemos que ir paso a paso reemplazando la derivada primera y la derivada segunda. ¿Sí? Entonces, en la derivada primera, evidentemente, el A coseno de omega, o A coseno de un argumento, es
menos seno del argumento por omega. Y B seno de un argumento va a ser B coseno del argumento por omega. Y haciendo nuevamente la derivada, volvemos. La derivada del seno es coseno multiplicado por omega, por eso me queda omega cuadrado. Y la derivada del coseno es menos seno, entonces por omega, entonces me va a quedar menos omega cuadrado. ¿Qué hicimos ahí? Simplemente hemos tomado la solución y hemos realizado la derivada, ¿cierto? Evidentemente, ¿por qué esto es solución de que se practica esto de los coeficientes determinados? Porque justamente tomando esta expresión y llevándola a la fórmula anterior, si yo reemplazo el IDF, su derivada primera y su derivada segunda, y resuelvo, me da B máximo seno de omega t más gamma. Por eso es solución. ¿Queda claro eso? ¿Se entendió? La solución, que está en la 4, es justamente la que satisface la expresión anterior. De ahí de donde se practica esta solución. Si no, ¿de dónde la vamos a saber la de memoria? Digamos, porque Dios es grande, no. Se ha practicado solución esa forma, ¿por qué? Porque haciendo las derivadas y reemplazándola, nos vuelve a dar B máximo seno de omega t más gamma. Por eso es solución. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazando la 4, la 5 y la 6 en la fórmula 2, que era justamente cuando derivamos, nos va a quedar una expresión larguísima, que son un montón de términos, porque simplemente he reemplazado la función y sus derivadas, la primera derivada y la derivada segunda. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si ustedes observan, acá sacando un factor común, coseno de omega t más gamma, nosotros acá podemos plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿correcto? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es así que ya, como para no arrastrar tantas letras, omega por L ya sabemos que es X sub L. Y 1 sobre omega C ya sabemos que es XC. ¿Correcto? Entonces, reemplazando, adelante, fijaros, subir un poquito más si podés. En la 10 y en la 11 planteamos nuestro sistema y de ahí podemos determinar que B, ¿cierto?, es igual a R por A sobre XC menos XL. ¿Sí? Ya sea por matrices, por igualación, por sustitución, como ustedes quieran, el método que ustedes quieran. Encontrando B, y ahora utiliza por sustitución, conociendo B, reemplazo esta expresión en la primera, en la 10, ¿para qué? Para encontrar el valor de A. Es decir, reemplazando ese valor de B en la fórmula anterior, ¿sí? Nos queda la fórmula 13. R cuadrado por A, XC menos XL, más A por XC menos XL por B máximo. Y en la 14 sacamos factor común A, nos va a quedar R cuadrado más el paréntesis al cuadrado sobre XC menos XL. Eso me va a permitir que a la expresión del numerador, que es R cuadrado más XC menos XL al cuadrado, eso es el módulo al cuadrado de la impedancia. Que ya, eso ya la conocen ustedes a la definición de impedancia, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de los cuadrados es igual al cuadrado de la impedancia. De ahí podemos despejar A, diciendo que A es B máximo sobre Z por XC menos XL sobre Z. Porque hemos factoreado Z por Z, en lugar de poner Z cuadrado. Muy bien. Es así entonces que, reemplazando ese valor en la 12, volvemos nuevamente a el valor de B, ¿sí? Que también puede ser, de otra forma planteándolo, en la 18, B máximo sobre Z por R sobre Z, ¿sí?
Ahora, ¿qué hacemos? En la expresión donde tenemos xc menos xl sobre z, a esa razón, ese cociente, sabemos ya de antemano que no es otra cosa que el seno de phi, ¿correcto? Pero va a estar multiplicado por una constante, porque en general puede ser una constante k, que ya vamos a ver cuánto vale. No tiene gran misterio, pero no importa. Entonces, en el triángulo de impedancia, ¿sí? El cateto opuesto dividido la hipotenusa es K por el seno, evidentemente. Y el otro, el cateto adyacente, que es R sobre Z, es K por coseno. Es una igualdad trigonométrica. Y la razón entre los dos catetos, vertical y el horizontal, nos da la tangente de phi, ¿cierto? O lo mismo que K por seno de phi sobre por K coseno de phi, es lo mismo, me queda seno de phi sobre coseno de phi, tangente de phi. Adelante, Ricardo. Bueno, de ahí podemos despejar phi como el arco tangente de xc menos xl sobre r. ¿Sí? Ahora, vamos a elevar al cuadrado la ecuación 19 y 20 y sumándolas nos va a dar, ya sabemos que el cuadrado de la impedancia arriba sobre el cuadrado de la impedancia abajo es k cuadrado por el 0 cuadrado más coseno cuadrado. Y lo que está entre paréntesis es el teorema fundamental de la trigonometría. Eso vale 1. ¿Sí? Y lo demás es 1. Lo que está a la izquierda es 1. Por lo tanto, k cuadrado vale 1. Y si k cuadrado vale 1 es porque k vale 1. En definitiva, hubiésemos puesto seno y coseno es lo mismo, pero no. Hay que ponerle siempre la solución general, que es k seno y k coseno. Con ese valor de k ahora, que ya lo conocemos, podemos decir, nuestra i forzada, ¿sí? Va a ser igual. Fíjense acá cómo la vamos a trabajar. B máximo sobre z, seno de phi por coseno de omega t más gamma. Más B máximo sobre z, coseno de phi, seno de omega t más gamma. Esa es una identidad trigonométrica. Ese es el seno de alfa más beta. No sé si anótenlo ahí al costado, como quieran. ¿Cierto? Seno por coseno más coseno por seno es una identidad trigonométrica que es el coseno de alfa más beta. ¿Estamos de acuerdo? Por eso concentramos todo en una sola función, poniendo B máximo, y ahora sí, sobre el módulo de la impedancia, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, y la expresión trigonométrica nos va a quedar seno de omega t más gamma más el arco tangente de xl menos xc menos xl sobre r. Por lo tanto, ese es el ángulo phi, ¿verdad? Esta expresión, ¿no la conocían ya anteriormente? ¿No es la misma con la que trabajaban en los circuitos RLC el año pasado? ¿En forma instantánea? Sí, ingeniero. Muy bien. Determinada entonces la corriente forzada, ahora nos queda ver el otro vacío que hemos dejado, que es la componente natural. ¿Sí? Muy bien. Entonces, al igual que en el caso de continua, se nos pueden presentar tres casos. El supercrítico, cuando la resistencia del circuito es mayor que 2 raíz de LC. ¿Sí? Eso es una forma de decir que nuestra resistencia va a disipar la energía almacenada y entretenida entre el condensador y la bobina, ¿sí? La va a disipar en la resistencia sin oscilación, el caso supercrítico, ¿correcto? Esa era la ondita que no oscilaba, crecía con un efecto inductivo, decrecía con un efecto capacitivo hasta que era cero. Bueno, esa es entonces nuestra componente natural, que en este caso nosotros ya sabemos que
la solución de esa componente natural ya la hemos estado trabajando. No vamos a repetir todo de nuevo, si es lo mismo. Entonces, vamos a tener caso 1 por E a la S1T más caso 2 por E a la S2T. Eso es la componente natural. Es la suma de esos dos términos del segundo miembro en nuestra componente natural. Sumada la I forzada, o la I de trabajo, o la I final. También habíamos visto en donde el S1 y el S2 eran las raíces de la ecuación característica, que finalmente nos quedaba alfa más menos beta, ¿correcto? En definitiva, el alfa era menos R sobre 2L, que era el factor de amortiguamiento, y el beta es la raíz cuadrada de R cuadrado, 4R cuadrado, menos 1 sobre LC, ¿sí? Ese alfa, beta, faltaría el J ahí, ¿no? Vamos nosotros ahora a reemplazar en nuestra solución. ¿Cómo la podemos nosotros plantear a la solución? Como E a la alfa t, K1 E a la beta t, más K2 E a la menos beta t, ¿sí? Esa es la componente forzada, la componente natural. Y le sumo la componente forzada, que ya la que te conozco, como B máximo sobre Z, seno de omega t, más phi o menos phi y gamma, que es el ángulo de cierre. Vamos ahora al segundo caso. El caso crítico. Bueno, el caso crítico se nos va a presentar cuando la energía almacenada y disipada se producen en un ciclo. Es decir, nosotros vamos a tener un tiempo, ¿qué dice acá el anfitrión? Bueno, no sé si Yo lo apareció el saco. letrero, ¿sí? Pero eso es tiempo ilimitado, dice ahí. Hasta ahora no me ha dicho nada del tiempo. Ah, bueno, gracias a Dios. Cuando la energía almacenada, ¿sí? Justamente equilibra a la energía disipada. Entonces, en ese caso se nos da de que estamos en presencia de una resistencia crítica. Para la solución planteada, cuando tenía la R crítica, T, multiplicando una constante. Por eso ahora es caso 1 por E al alfa T, más caso 2 por T, ¿sí? Por E al alfa T. Si me dejan de escuchar, háganme señas porque se me está cortando acá, ya estoy viendo. Entonces, esa es la componente natural. Y le sumamos la I forzada. Podemos también sacar factor común E a la alfa T, de donde me va a quedar caso 1 más caso 2 por T, más la componente forzada. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos agregándole a la componente forzada las soluciones que ya conocíamos de los casos anteriores en corriente continua, porque es la misma. ¿Hasta ahora se entiende lo que estamos diciendo? Sí, profe. Se cortó, ingeniero.